enseñanza del maestro que te enseña tu maestro. Vamos a leer las escrituras, unas escrituras muy importantes que tratan el tema de la enseñanza integral en la iglesia actual. Actualmente la iglesia necesita ser enseñada con revelación de Dios en el Espíritu, según la voluntad de Dios. Actualmente la iglesia necesita revelación espiritual de la verdad de Dios. Actualmente la iglesia necesita inteligencia, sabiduría y discernimiento espiritual para vivir espiritualmente la vida espiritual que Dios nos dio como hijos de Él. Cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios nos enseña a vivir la vida espiritual. Y para vivir esa vida espiritual, Dios nos asigna ministerios que son los maestros que nos enseñan, nos aconsejan, nos asesoran y nos ministran acerca de la voluntad, del poder de Dios y del trabajo y el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Vamos pues a aprender y vamos a adquirir la capacidad de enseñar, puesto que ese es el propósito de Dios al hacernos sus hijos, en convertirnos en sus discípulos, para que enseñemos lo que nos ha sido enseñado a las personas que no conocen a Dios, después que se les ha predicado el Evangelio. Recuerde que después que Jesús se manifestó como Hijo de Dios, Él primeramente decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Después que las personas se arrepentían de sus pecados, Jesús los convertía a esos nuevos hijos de Dios. Jesús los convertía en discípulos de Jesús, porque Él les enseñaba verdades espirituales por revelación de Dios en el Espíritu, para hacerlos crecer espiritualmente de manera integral, para que ellos predicaran el Evangelio y enseñaran a otras personas para que hiciesen más discípulos. Ahora bien, es necesario en la iglesia actual fortalecer y profundizar el aspecto de la enseñanza de manera integral, porque la enseñanza espiritual revelada por Dios en el Espíritu a sus hijos es muy importante para nuestro crecimiento, es muy importante para nuestro trabajo espiritual con Dios, y es muy importante para edificar y enseñar a los demás hermanos de las iglesias, de la iglesia de Dios en todo el mundo. Ahora voy a leer unas escrituras en donde voy a comenzar a hablar de este tema importante. ¿Qué te enseña tu maestro? Jesús es nuestro maestro. ¿Sabe? Jesús está vivo. Él sigue siendo maestro y vale la pena graduarse de su clase. Veamos pues las escrituras siguientes. La escritura dice
En el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 1 al 3, la Escritura dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Mire que la Escritura dice algo muy importante. Hechos 13, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Cuáles eran los maestros que estaban en la iglesia de Antioquía? Aquí se da la lista de estos maestros que estaban allí. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y sucedió algo importante. Dios, cuando estaba este grupo de ministros, entre los cuales había profetas y había maestros, cuando Dios los vio que estaban orando y ayunando, el Espíritu Santo llamó y envió a ejercer el apostolado a Bernabé y a Saulo, que eran profetas y maestros. Bernabé era profeta y maestro. Saulo era profeta y maestro. Bernabé era maestro. Pablo era maestro. Vemos pues que ellos, cada uno de ellos, Bernabé y Saulo, como maestros, tenían un crecimiento espiritual. Cuando llegaron a una medida de crecimiento espiritual completa, cuando su medida de crecimiento fue llena, Dios los llamó, los envió como apóstoles a estas personas que tenían y continuaban teniendo el ministerio de maestro. Ministerio de maestro. ¿Cuál es el ministerio de maestro? Está vigente. ¿Qué hace? ¿Por qué es importante el ministerio de maestro? Veamos estos aspectos y respondamos estas preguntas importantes. La Escritura dice en Efesios capítulo 4, verso 11 al 16. Esta Escritura habla el apóstol explicando lo que Jesús hace con los 5 ministerios que hay en esta lista. Explica su función, explica lo que hacen. La Escritura dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error,
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Con esta escritura se responden esas preguntas. El ministerio de maestro Dios lo colocó para perfeccionar a los santos, para enseñar las verdades reveladas de Dios en el Espíritu, según la voluntad de Dios. El propósito del ministerio de maestro es ese. ¿Está vigente? Sí, está vigente. Y es necesario y es importante, porque allí se revela que para que los hijos de Dios sean perfeccionados y crezcan hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es necesario ese ministerio encargado de enseñar y formar a los hijos de Dios y a los discípulos, para que Dios, por medio de ese ministerio y por medio de la enseñanza espiritual, haga crecer a los hijos de Dios y a los discípulos hasta llegar a la meta del supremo llamamiento de Dios, la meta de crecimiento, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero la iglesia actual necesita crecer, necesita ser fortalecida y necesita profundidad en las verdades de Dios. Aquí se revela en esta escritura algo muy importante, que no solo Dios desea que crezcamos conforme es su plan de crecimiento para sus hijos, para que ministren, para que trabajen en la obra del ministerio, sino también para detener algo negativo. Escuchen, sino también para detener algo negativo. Por eso Dios necesita enseñanza espiritual con revelación para sus hijos, para sus discípulos, para sus ministros. ¿Por qué? Porque Dios quiere quitar algo negativo por medio de la enseñanza espiritual. ¿Qué es eso negativo que Dios quiere quitar? Leamos la escritura que dice, en donde se da una revelación. Dios trae estos ministerios, la lista de estos ministerios que están en Efesios capítulo 4, versos 11 al 16. Dios trae estos ministerios, Dios los forma, Dios los envía, Dios los hace manifestarse, Dios los hace enseñar, Dios los hace profetizar, Dios los hace restaurar, Dios los hace enseñar para quitar algo negativo, para detener algo negativo. ¿Qué es lo que quitan estos ministerios? Lo siguiente. ¿Para qué Dios trae estos ministerios? Para que ya no seamos niños fluctuantes, para que ya no seamos niños inseguros, es decir, para que ya no seamos niños que viven como personas, que viven como hijos de Dios, pero que no están seguros de verdades, porque las verdades, aunque las tienen, viven adversidades, y tener una verdad y vivir adversidad al mismo tiempo trae como consecuencia que la persona experimente inseguridad. Por ejemplo, la escritura dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero eso es una enseñanza que se da en la iglesia actual. Pero ha sucedido que muchos hijos de Dios y muchas hijas de Dios, muchos discípulos y muchas discípulas
experimentan cosas negativas, crisis, sufrimiento, dolor, problemas, y al experimentar eso, sienten duda, sienten confusión. Y aunque se les enseña que a causa de estas cosas negativas son probados por Dios y reciben crecimiento espiritual para ser formados y fortalecidos en su carácter, se produce inseguridad. La inseguridad se manifiesta cuando la persona no tiene fe. La Escritura dice en Hebreos capítulo 11, verso 3, por fe entendemos. Por fe entendemos. Eso significa que la fe que Dios nos ha dado nos hace entender las verdades espirituales. La fe, cuando usted mira en Hebreos 11.1 el concepto de la fe te produce seguridad, confianza, certeza de que la verdad de Dios y de que lo que Dios te enseña es real y se cumple positivamente para ti. Entonces, Dios hace aparecer, hace manifestarse, hace ministrar a tu ministerio para detener algo negativo, para detener un crecimiento incorrecto, una actitud incorrecta en los hijos de Dios y en las hijas de Dios, en sus discípulos y en sus discípulas. Porque aquí habla diciendo en la Escritura de que Dios manifiesta tu ministerio para que ya no seamos niños fluctuantes. Y les pasa algo a esos niños fluctuantes, y allí Dios revela qué es, por qué son niños fluctuantes, inseguros. ¿Por qué? Porque están influenciados por enseñanzas de hombres. La Escritura dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Recuerde que Jesús dijo a Mateo, sígueme, y Mateo se levantó y lo siguió. Mateo siguió a Jesús. Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero aquí se menciona que para que ya no seamos niños fluctuantes, inseguros, que son influenciados por enseñanzas y actitudes equivocadas. ¿De quién? Dice la Escritura, de hombres. Dice la Escritura, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error. La manifestación de estos ministerios, la enseñanza de estos ministerios, la administración de estos ministerios que Dios envía a sus hijos, a la iglesia, que Dios le da a sus hijos y a la iglesia para que crezcan, sean edificados y perfeccionados, produce que se quiten enseñanzas equivocadas y actitudes equivocadas, para que entonces los niños, los hijos de Dios, dice la Escritura, hagan lo siguiente, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel Jesucristo, en Dios, en el Espíritu Santo, que es en Jesucristo. Aquí habla específicamente de Jesucristo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces aquí Dios revela el resultado de dos grupos de personas que enseñan a los hijos y a las hijas de Dios, que enseñan a los discípulos y a las discípulas de Dios, los ministerios que Dios envía y hombres. Por lo tanto, es importante la enseñanza que dan los ministerios verdaderos que Dios envía. En esa lista menciona que Dios envía ministerios, verdaderos ministerios, los cuales puede ser comprobado por los mismos hijos y las hijas de Dios, por los mismos discípulos y las mismas discípulas de Dios, que son verdaderos ministros, que son verdaderos ministerios enviados por Dios y que sus enseñanzas provienen de Dios y que su ministración proviene de Dios. Dios envía estos ministerios para que los hijos de Dios crezcan integralmente, para que sean perfeccionados, para que crezcan a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Por eso la Escritura dice en Efesios capítulo 5, verso 1, Efesios capítulo 5, verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, porque somos hijos. Pero para imitarlo es necesario entender qué quiere decir Dios cuando dice imitarlo. Imitar, la palabra imitar se usa cuando una persona enseña a otra, porque quiere que lo imite, quiere que sea como Él. Por eso Dios nos enseña, nos hace discípulos, para que seamos como Él, para que crezcamos y seamos como Él. Recuerde que Jesús dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, para Dios es importante la enseñanza que Dios da a sus hijos por medio de los verdaderos ministerios. Porque cuando Dios nos hace hijos de Él, después nos convierte, nos hace discípulos. Y Él se convierte en nuestro Maestro. Por eso Jesús, cuando Dios lo envió a la tierra, a su Hijo Jesucristo, Él era maestro y tenía discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Los hijos, los nuevos hijos que había restaurado, que había rescatado de la forma antigua de vivir, y que les predicó diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A esos nuevos hijos y a esas nuevas hijas los hizo discípulos y discípulas. Entonces, a estos discípulos que Dios llama hijos, Dios quiere que imiten a Dios. Eso significa que Dios quiere enseñarles
para que ellos reciban enseñanza, vivan esa enseñanza y al vivirla sean como Jesús, sean como el Espíritu Santo, sean como nuestro Padre Celestial. Porque los hijos de Dios crecen por medio de enseñanzas, por medio de experiencias. Dios produce en sus hijos crecimiento. Dios da crecimiento. La Escritura dice en 1 Corintios 3 que Dios da crecimiento. El crecimiento lo ha dado Dios. Y ese crecimiento tiene niveles, tiene medidas. Cuando usted nace de nuevo como hijo de Dios, cuando usted nace de nuevo como hija de Dios, usted comienza un nivel de crecimiento y Dios te convierte en discípulo, Dios te convierte en discípula, pero ese nivel de crecimiento tiene una medida de crecimiento. Cuando se completa, usted crece y entonces al crecer adquiere otra medida de crecimiento que es llamada el nivel de crecimiento de maestro, la medida de crecimiento de maestro. Jesús lo dijo veamos la Escritura, Lucas capítulo 6, verso 40. La Escritura dice, hablando de los niveles de crecimiento de los hijos de Dios, diciendo, Lucas 6, 40, Jesús, nuestro Maestro, dijo esto, reveló esto, enseñó esto para todos sus hijos, para todos sus discípulos. Leamos la Escritura en Lucas 6, 40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Porque el discípulo tiene una característica. El discípulo sirve. Pero aunque el discípulo y la discípula sirven, no deben cometer errores. ¿Sabe? Cuando alguien es discípulo de un maestro, el discípulo comete errores. El discípulo a veces no entiende lo que el maestro le enseña. Aunque un discípulo y una discípula trabaja para Dios, el hecho que trabaje para Dios y que se utilice la palabra servir, servicio, que el discípulo y la discípula sirva a Dios, el término hace que usted se equivoque y piense que es un siervo de Dios. Un discípulo no es un siervo. Dentro de los niveles y medidas de crecimiento, usted tiene que entender claramente de que un siervo es el título de un esclavo y un discípulo es el título de una persona que es libre y está aprendiendo de un maestro. Ese discípulo no es esclavo, ese discípulo no es siervo. No confunda los términos. Un discípulo es alguien que aprende de un maestro y que dentro de su función de discípulo y dentro de su función de aprender, ese discípulo trabaja y ese discípulo realiza tareas.
Pero aunque ese discípulo trabaja y aunque ese discípulo realiza tareas, eso no significa que sea siervo de su maestro. Los maestros enseñan a sus discípulos, pero los discípulos no son siervos de sus maestros. En las culturas antiguas, cada maestro tenía sus propios siervos que le servían en su casa, pero cuando él iba a la escuela, el rabino, el maestro, a la sinagoga, él enseñaba a los discípulos. Los discípulos no eran siervos de ese rabino, los discípulos no eran siervos de ese maestro. Eran discípulos que trabajaban con el maestro y que realizaban tareas que el maestro les indicaba. Por eso Jesús reveló lo siguiente a los discípulos, porque Jesús quiere que usted ande, viva en la verdad correcta, en la revelación correcta y en la actitud correcta, para que usted sea obediente a Dios, obediente de manera espiritual, como hijo obediente, como hija obediente. Los discípulos y los hijos tienen una misma característica en común. Ambos son obedientes. Entonces, Jesús dijo lo siguiente, esperando y enseñando obediencia a esa enseñanza. Jesús lo dijo, lo reveló, lo enseñó, lo siguiente, esperando obediencia a su enseñanza. Jesús dijo en el libro de Juan, capítulo 15, verso 14 al 16. Jesús dijo a los discípulos y a las discípulas, a los hijos, a las hijas. Jesús dijo a sus discípulos, Jesús dijo a sus discípulos y a sus discípulas: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí Jesús estaba enseñándole a los discípulos, diciéndole: ya no los llamaré siervos. ¿Qué significa eso? Que Jesús le llamaba a los discípulos siervos, a los discípulos que andaban con Él. No, Jesús a ellos no les llamaba siervos. Jesús estaba hablando de lo siguiente. Jesús les estaba revelando a sus discípulos que Él ya no iba a llamar siervos a los hijos de Israel que tenían un pacto con Dios. Al tener un pacto con Dios, ellos se hacían hijos de Dios, se hacían benditos de Dios, se hacían herederos de Dios y se hacían siervos de Dios. Muchas profecías de los profetas mencionan la palabra siervo. Por ejemplo, una profecía dice: esta es la herencia de los siervos de Jehová. Pero según la cultura y las leyes de Israel dentro de ese pacto,
los siervos no pueden ser herederos. Pero Dios revela crecimiento para esas personas que no entendieron que eran discípulos, porque Dios colocó rabinos en Israel, maestros, para enseñar a sus hijos y convertirlos en discípulos y en discípulas. Ellos trabajaban y realizaban tareas, pero se llamaron siervos porque servían a Dios y adquirieron ese nivel de siervos. Jesús les reveló a sus discípulos mientras Él estaba en la tierra, les dijo: ya no llamaré siervos, sino que os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Eso Él lo iba a hacer con las personas que obedecieran espiritualmente la voz de Jesús cuando Él hablaba y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso Jesús primero fue a la nación de Israel, para quitarle esa actitud y enseñanza incorrecta, para que ellos vivieran con la actitud correcta y la enseñanza correcta. No como siervos, sino como amigos. ¿Por qué amigos? Porque una persona que es amiga de otra escucha lo que el otro amigo le dice. No hay restricción en enseñanza. Le dice todas las cosas, le dice toda la verdad. En cambio, al siervo no se le dice todo, solo se le dan órdenes, solo se le corrige. El trato entre el amigo y el siervo es diferente. El trato entre el amigo y el discípulo es diferente. Dios hablaba su lenguaje, pero no lo entendían a veces. Jesús mismo lo habló y lo reveló y lo explicó y lo enseñó cuando dijo: ¿por qué no podéis oír mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no oís mi palabra? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Jesús les hablaba corrigiéndolos y no lo entendían. Pero también hablaba y personas entendían. Él les dijo a sus discípulos: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. Pero las demás personas, a los judíos que no entendían, les hablaba por parábolas, para que no entendieran, porque era un juicio de Dios sobre ellos, porque eran rebeldes, eran desobedientes a Dios. Y cuando una persona era desobediente a Dios, Dios lo juzgaba, es decir, lo corregía o lo castigaba por no obedecer a Dios. Ese era uno de los aspectos que tenían que obedecer los hijos de Dios en el pacto de Dios con Israel. Ellos tenían que obedecer, y si no obedecían eran castigados y juzgados, eran corregidos. Entonces Jesús aquí en esta escritura dijo: vosotros sois mis amigos, las personas con las cuales comparto todas las cosas, les digo todas las cosas y les digo toda la verdad, si hacéis lo que yo os mando, si obedecen espiritualmente, porque lo entienden por fe. Entonces Jesús a ellos les dice: ya no llamaré siervos, ustedes no son siervos, ni yo los llamaré siervos, ni por el hecho de que haya llamado antes a alguien siervo porque me servía, pero que no me entendió, sino que siendo hijo, hija, heredero, heredera, bendito, bendita, discípulo y discípula, pensaba que me servía y se convirtió en siervo, siendo que era un hijo, una hija, un heredero, una heredera, un bendito, una bendita, un discípulo, una discípula. Si obedecía, a ustedes ya no llamaré siervos,
No tengo necesidad de eso. ¿Por qué? Porque yo quiero decirle todas las cosas a ustedes. Por eso vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Jesús revela que desde el principio a sus hijos, a sus hijas, a sus herederos, a sus herederas, a sus benditos, a sus benditas, a sus discípulos, a sus discípulas, que estaban en el nuevo pacto con Dios como nuevos hijos. Desde el principio Él les dio a conocer todas las cosas. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Jesús desde el principio les dio a conocer toda la verdad, les dio a conocer todas las cosas. Desde el principio los llamó, los trató y vivió con ellos como amigos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿A quién? A los amigos, a los que obedecen, a los hijos, a los herederos, a los benditos, a los discípulos que obedecen y que están dentro de un pacto, un acuerdo por amor, porque son amigos. La Escritura dice en Hebreos capítulo 8, versos 8 y 10, por lo cual este es el pacto. Pacto en el lenguaje de Dios aquí significa esto es lo que voy a compartir con ustedes. Yo quiero decirle a ustedes todas las cosas, pero yo quiero que ustedes me obedezcan. Eso es un pacto. Eso revela la relación entre dos personas que realizan un pacto. Una persona comparte la verdad y la otra la obedece. La persona que obedece pregunta y la persona que comparte la verdad le enseña constantemente. Esa es la relación del pacto de Dios con sus nuevos hijos. Entonces la Escritura dice en Hebreos capítulo 8, versos 10 y 11, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Aquí Dios revela que iba a enviar a Jesucristo como maestro para enseñar, para hacer que personas se arrepintieran de sus pecados, convertirlos en nuevos hijos, convertirlos en herederos, en benditos y en discípulos, a los cuales Él les enseñaría. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pero surge una pregunta: ¿qué te enseña tu maestro? ¿Qué te está enseñando tu maestro? ¿Qué te está enseñando tu maestro?
¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué estás aprendiendo de tu maestro? Porque Jesús, nuestro maestro, está vivo y Él da clases, Él enseña, Él forma, Él educa, Él capacita, Él instruye, Él explica, Él forma, Él enseña. Él es con quien trabajan los discípulos en la obra del Padre. Él es quien hace que tú tengas una tarea. Él es quien te pone las tareas. Él es quien te asesora para realizar las tareas. Él es quien te produce que tengas experiencia. Él es quien hace que se produzca en ti crecimiento espiritual por revelación de Dios en el Espíritu. ¿Qué te ha enseñado Jesús hoy? ¿Qué te ha enseñado Jesús, Dios Padre y el Espíritu Santo por medio de los ministerios? ¿Qué te ha enseñado por medio del ministerio de maestro que está en la iglesia? ¿Qué te ha enseñado por medio de los hermanos, de los discípulos, de los hijos, de las hijas, de los herederos, de las herederas, de los benditos, de las benditas, de los discípulos, de las discípulas? ¿Qué te ha enseñado Dios hoy? ¿Qué te ha enseñado Dios hoy cuando te habló, cuando se te apareció delante de ti personalmente? Porque tú eres discípulo, porque tú eres discípula y tu maestro te enseña y te quiere enseñar, pero es necesario y es importante que en estos tiempos actuales, en la iglesia actual, cada uno de sus miembros, cada uno de los hijos de Dios, cada una de las hijas de Dios, aprenda directamente del Padre, aprenda directamente de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, aprenda directamente del Espíritu Santo, aprenda directamente de los ministerios, aprenda directamente de nuestros hermanos y hermanas, aprenda directamente de Dios, porque es necesario que se cumpla su voluntad en nosotros. La Escritura dice en el libro de Hechos capítulo 8, verso 26 al 31, una revelación muy importante. Dios quiere que tú lo conozcas, Dios quiere que tú lo obedezcas, Dios quiere que tú seas enseñado por Él. Pero para esto, tú tienes que obedecer espiritualmente. Para conocer a Dios y ser enseñado por Dios, tienes que primero buscarlo, tienes que anhelarlo, tienes que desearlo. Tienes que querer ser enseñado por Él. Tienes que decirle que te explique, que te enseñe cuando hagas tus tareas, cuando trabajes con Él. Porque Dios quiere desarrollar en nosotros obediencia espiritual a lo que Dios mismo nos enseña, directamente por medio de las Escrituras y por medio de sus demás hijos y por medio de los ministerios y aún por medio de otras personas que Dios utiliza. Obediencia espiritual. Por lo tanto, usted tiene que ser
una persona sensible, una persona que usa discernimiento para reconocer la voz de Dios, reconocer la verdad de Dios, reconocer las enseñanzas de Dios y vivirlas para que sea formado conforme a su imagen, según su voluntad, para que manifieste sabiduría, inteligencia y discernimiento, para que prediques y enseñes y edifiques y Dios te utilice para edificar y hacer crecer a tus demás hermanos, a los demás discípulos, a los demás hijos e hijas de Dios, a los demás herederos y herederas de Dios, a los demás benditos y benditas de Dios, a todos tus hermanos. Obediencia espiritual. La Escritura dice, Hechos capítulo 8, verso 26 al 31. La Escritura dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Ya ve la importancia de ser sensible, la importancia de tener discernimiento, la importancia de tener revelación, la importancia de ser un discípulo, la importancia de ser un ministro, la importancia de ser un hijo de Dios, la importancia de ser un heredero de Dios, la importancia de ser un bendito de Dios, la importancia de ser un hermano. Dios necesita obediencia espiritual. La Escritura dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo serán enviados si no son bien enseñados? Porque si a los 10 discípulos se les enseña a cada uno una cosa diferente, cuando vayan a predicar y cuando vayan a ser discípulos, formarán 10 iglesias, cada una con una enseñanza diferente, y que cuando se reúnan, quizás por alguna situación, y compartan las enseñanzas que tienen, o uno tiene la verdad y hace que los demás obedezcan la verdad de Dios, o todos tienen un desacuerdo por la forma diferente de enseñar y de hacer las cosas. ¿Sabe? Cuando Dios abrió su escuela,
a todos los discípulos y a todas las discípulas les enseña lo mismo. Número 1, obediencia espiritual. Por eso Jesús dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Sabe? El reto más importante que tiene la iglesia actualmente, el reto más importante que tiene la iglesia en estos días, en estos tiempos, es conocer la voluntad de Dios, es ser enseñados directamente por Dios, por sus verdaderos ministerios, por medio de sus verdaderos hijos. Porque Jesús dio una revelación cuando habló diciendo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que Jesús dijo? ¿Sabe? Esta es una profecía de Jesús. Jesús estaba profetizando que vendría un tiempo en que habrían discípulos, pero que no serían verdaderos discípulos, porque tendrían enseñanzas incorrectas y tendrían actitudes incorrectas que se las daban hombres, no sus verdaderos ministros ni sus verdaderos hijos. En este tiempo es importante que todos los hijos de Dios, que todos los ministerios de Dios sean enseñados por Dios, que Dios se te aparezca en cualquier momento, que Dios te hable en cualquier momento, que tú lo veas en cualquier momento, porque la Escritura dice, cuando Jesús se lo explicó a Nicodemo: todo aquel que nace del agua y del Espíritu puede ver el reino de Dios y puede entrar en el reino de Dios. Si usted puede ver el reino de Dios después que nace de nuevo, significa que puede ver al Padre, y puede ver a ángeles como lo vio Felipe, y puede ver al Espíritu Santo como lo vio Felipe, y puede entrar en el reino de Dios. La Escritura dice en Hebreo que tenemos acceso al trono de la gracia. Usted puede ir y venir en el Espíritu cuantas veces quiera, durar en el Espíritu con Dios, en la presencia de Dios, adorando, orando, hablando, aprendiendo de Él todos los días, a cualquier momento, todo el tiempo que usted quiera, porque Jesús dijo: y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Jesús dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces usted en estos tiempos tiene que buscar la presencia de Dios, tiene que buscar la revelación de la verdad de Dios, porque Jesús alertó por medio de esa profecía de que habrían personas con enseñanza incorrecta y actitudes incorrectas. Pero habló dentro de esa profecía, describió esa situación negativa, pero que tiene una solución. Y es que Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y seréis verdaderamente mis discípulos. Eso significa que Jesús mismo, su misma persona, su misma presencia, trae revelación de la verdad a sus hijos para corregir, para quitar lo negativo y traer la revelación correcta de la verdad de Dios y traer la revelación correcta de la actitud de Dios para sus hijos, para producir obediencia espiritual, para producir inteligencia y sabiduría y discernimiento, para conocer, discernir
la voluntad de Dios, la presencia de Dios y las enseñanzas espirituales de Dios reveladas por Dios mismo en el Espíritu a sus ministros y a sus hijos, a sus verdaderos ministros y a sus verdaderos hijos. Por eso dice: seréis verdaderamente mis discípulos, para enseñarle a sus verdaderos discípulos, a los que obedecen, porque la Escritura habla de los hijos obedientes, los que obedecen espiritualmente, que son los espirituales, los que restauran. Los hijos de Dios son los espirituales que restauran. Los hijos de Dios son los espirituales que restauran. Los discípulos de Dios, los verdaderos discípulos de Dios son los espirituales que restauran. Que son los que Dios utiliza a esos discípulos y a esas discípulas, que Dios se les revela y les enseña cómo se les reveló a un discípulo llamado Ananías. Dice la Escritura literalmente, discípulo Ananías. Jesús se le apareció y le dijo: Ananías, ve, ora por alguien llamado Saulo, óralo, sánalo, profetízale, ministralo, enséñale, porque yo te envío. Los espirituales que restauran son los verdaderos discípulos. El discípulo Ananías fue enviado por Jesús. Ananías se reveló la misma presencia de Jesús y lo envió a restaurar a Pablo. Y lo envió a restaurar. Los verdaderos discípulos de Dios son los espirituales que restauran, porque Jesús se les aparece. ¿Sabe? En una ocasión Jesús se le apareció a 500 hermanos a la vez. En una ocasión Jesús se le apareció a 500 hermanos a la vez. A 500 discípulos a la vez. A 500 hijos a la vez. A 500 herederos a la vez. A 500 benditos a la vez. Porque son los espirituales que restauran, porque son los hijos obedientes, los que obedecen espiritualmente. ¿Sabe? Usted tiene que obedecer. Jesús dijo por eso, hablando de los discípulos, revelando, enseñando, produciendo crecimiento para sus hijos. En aquel tiempo y en este tiempo, diciendo en Lucas capítulo 6 verso 40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Jesús habló de perfección. La perfección son un conjunto de enseñanzas que producen que el discípulo se convierta en maestro, que crezca a un mayor nivel, para que viva como Jesús vivía sobre la tierra. Recuerde que Jesús lo dijo cuando dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Usted necesita ser un verdadero discípulo. Necesitas estar delante de la presencia de Dios y obedecer espiritualmente a tu maestro. Recuerda, Jesucristo sigue siendo maestro y vale la pena graduarse de su clase.